Tiene el uso de la palabra, señor Leonidas Issa. Muchas gracias, señor asambleísta y asambleístas presentes. El tema de la consulta ambiental. La Constitución es clara. Cuando se trata de regular un derecho, debe ser vía ley, no vía decreto, no vía resolución. Por lo tanto, en el momento que entran a palo quemado las pampas con el decreto 154, no hay que atribuir la voluntad de querer o no querer ser consultado las bases. La gente, no. En primera instancia, estás rompiendo con la normativa, es ilegal. Si es ilegal, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? ¿Qué tiene que hacer la población? Simplemente rechazar porque es un acto ilegal. Por lo tanto, con la resolución del Ministerio del Ambiente en este momento, al menos que ellos quieren acoplar a las condiciones de su interés, lo están viendo la consulta ambiental única y exclusivamente como un requisito. Cuidado, porque aquí se ha caído en la trampa también. ¿Qué dicen? Simplemente quieren cumplir el requisito. No están viendo la violación de derechos humanos, no están viendo la violación al derecho ambiental, no están viendo la violencia que están ejerciendo en estos territorios. Por lo tanto, en el momento que firmó, en este caso esta resolución, la autoridad correspondiente firmó un documento ilegal. Por lo tanto, lo que están haciendo los hermanos, compañeros de palo quemado, están enfrentando frente a un acto ilegal. Lo que dice la Constitución en el artículo 98, ¿qué dice? Si es que entidades del Estado que violaren los derechos consagrados en la Constitución, entonces a mí me permite como ciudadano utilizar este derecho, ¿para qué? Para ejercer mi derecho a la resistencia, porque están violando un derecho garantizado en la Constitución. Segundo, sobre la represión. Si bien es cierto, en el Ecuador todos hemos quedado preocupados por la situación de la inseguridad, pero es un acto violento, es un acto irresponsable por parte del presidente de la República que haya utilizado un escenario tan doloroso, que es real para los ecuatorianos, que en este momento haya utilizado para meter miedo y aprovechar de esta situación y meter a nuestros territorios. Por eso decíamos a la policía y a los militares, ¿cómo es que en este momento garantizamos con los recursos que pagan los ecuatorianos, seguramente los impuestos de todos los ciudadanos, 2.000, 3.000 millones de dólares que van a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para mantener el orden? Y resulta que ahora se han convertido simplemente en guardias privadas de las empresas transnacionales. ¿Cómo podemos aceptar desde el momento que firman esta resolución en nuestros territorios? Y encima de eso nos han puesto, en la noche leímos el comunicado del gobierno nacional, donde dice que la violencia ha venido desde los agricultores y que por ello están siendo criminalizados por... Oigan, nos están yendo a nuestra casa. Es como decir, viene el ladrón y resulta que el ladrón dice que somos nosotros de la casa. No es posible. Y el tercer tema, sobre violación de derechos humanos. Creo uno de los temas más importantes después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos regulamos los humanos y para ello hay entidades competentes, por la cual en este país una de las entidades competentes que garantiza los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, se llama la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en sus diferentes fallos, ha garantizado los procesos que deben cumplir para implementar el respeto a los derechos humanos. Solo debo dejar, permítame unos par de minutos, debo dejar planteando algunas preguntas que hubiéramos esperado que esté aquí los ministros o delegados del gobierno nacional. Primero, la consulta debe hacerse antes de toda decisión que pueda afectar al ambiente. Según la Constitución, la pregunta es, el gobierno de turno, en este caso, del señor Noboa, consultó la concesión de la mina La Plata, que es la decisión estatal sin la cual no puede arrancar legalmente ningún trámite del proyecto minero. Si es que dicen sí, entonces garanticen a los asambleístas que indiquen. Y es con absoluta claridad, la consulta no se hace una sola vez, se hace en todas las etapas. Por lo tanto, en prospección, en este caso también en exploración inicial, exploración avanzada y en explotación deben hacerse la consulta. Si bien es cierto, todos los gobiernos han lavado las manos. Dicen, no, en mi gobierno no aprobamos la concesión de ese territorio. Muy bien, no aprobaron en su debido momento porque no estaba vigente la Constitución de la República. Pero al día de hoy hay que preguntar al gobierno de Noboa, en este momento está haciendo este proceso hacia adelante. La exploración inicial, la exploración avanzada y lógicamente a la explotación. La pregunta es, ¿consultaron en esta etapa? Para nosotros que no consultaron. Segundo, la ley minera del 2009 ordena que la consulta cada fase de un proyecto minero, bueno, esto ya lo dije. Tercero, ¿qué normativa usaron para hacer lo que dicen que son consultados de la concesión y de cada una de las 3 fases anteriores a la explotación del proyecto La Plata? 4, la socialización y participación. En este caso, de la fase del proyecto La Plata, a mediados del año pasado fue suspendido por la violencia que se desató cuando entró la policía que todos vimos a través de la televisión. ¿Por qué está repitiendo esa militarización de un conflicto social si saben, por la experiencia reciente, en el año pasado, que en este caso enfrentó en el mismo gobierno de Lazo? Y finalmente, preguntar al presidente de la República, que diga al país, ¿tiene o no tiene intereses mineros a través de sus grupos económicos en este país? Si es que las tiene, debe decir que él
como familiar de un grupo económico vinculado a la minera, está en conflicto de intereses. Por lo tanto, por ello el interés personal de ir el 5 de marzo para garantizar para su grupo económico que tiene intereses mineros en este país. Hay que preguntar, que diga el Ecuador, que digan los pueblos, que digan a los territorios, porque si no también aquí se le atribuye, entre comillas, únicamente la responsabilidad a las empresas transnacionales. No, cuando son las intermediarias las que están dispuestos a acabar con nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, a todos los comisionados, a los colegas asambleístas. Saludo cordial al ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Más allá de preguntas, yo quisiera resaltar las palabras que desde los territorios se han expresado con los medios que han podido, ¿no? Porque aquí también hay que decir, si no fuera por los medios digitales, por las grabaciones de los mismos ciudadanos que están siendo afectados, el país no conociéramos realmente lo que está sufriendo sus habitantes. Decir que a nombre del grupo parlamentario del Movimiento Pachacuti, la doctora Mariana Yumbay no puede estar aquí por una situación de fuerza mayor. Sin embargo, decir que nos solidarizamos con el sector Las Palmas, con la parroquia, justamente que nosotros hablamos de Palo Quemado. Cuando hablamos de Palo Quemado, hablamos de un territorio que produce alimento a las grandes ciudades. Decirle a usted, ingeniero Leonidas Issa, que lo que hemos podido observar por las redes sociales, por algunos medios de comunicación, más allá de pronto de una empresa minera que entre, es una violencia brutal que están sufriendo sus ciudadanos. Que le diga a usted y que hoy nos informe, porque estoy plenamente segura de que usted tendrá información, ¿qué está pasando con las niñas, con las mujeres? ¿Cómo están siendo atendidas? Porque realmente eso también es responsabilidad del Estado. Porque cuando hablamos de garantizar los derechos de los ciudadanos, también hablamos de la salud, de educación. Y hemos visto, no sabemos exactamente cuántas víctimas existen, cómo se los está tratando. Porque tenemos que tener claro de aquí, colegas asambleístas, el tema de la defensa de los derechos individuales, colectivos, derechos de la naturaleza. No únicamente le corresponde de pronto a quienes habitan y están defendiendo su territorio, nos corresponde a quienes estamos también en este espacio importante que es de hacer la legislación y la fiscalización. Mi pregunta va hacia eso, que nos informe qué está sucediendo, cómo se está tratando, cuántas víctimas existen y posterior a eso, pues, cuáles son las acciones que se va a proceder con las 70 personas que están siendo por actos de... Estos temas son las que nosotros desde este espacio, independientemente, como lo decía el colega Chamba, pues más allá de los movimientos políticos nos tenemos que humanizar y solidarizarnos con este territorio que realmente está sufriendo esta brutal represión. Muchas gracias, con el permiso. Si ahora vivimos en una sociedad con violencia estructural, patriarcal, se pueden imaginar territorios como Pampas, Palo Quemado, que niños iban a la escuela con total libertad, niñas iban a ayudar en sus chacras a sus madres, niños que iban a ayudar a sus chacras a sus padres, y resulta que ahora tiene que estar impuesto una fuerza policial, militar, pero además de eso también vimos rondar los helicópteros. Imagínense niños de 5 años, de 6 años, de 8 años que estaban yendo a la casa y tener que enfrentar como si fuera una zona de guerra. ¿Cuál va a ser esa valoración psicológica de esa violencia? Eso no está absolutamente evidenciado por parte del gobierno nacional. Lo que han intentado es estigmatizar a Palo Quemado Las Pampas para culpar que son ellos los violentos. Cuando aquí, si miramos en las redes sociales, niñas, entre ellas, abrazadas, llorando, que no saben a dónde ir, despavoridas. Esa es la zona de guerra que en este momento ha impuesto el gobierno nacional. Apelo a la sensibilidad de la Asamblea Nacional, a las autoridades. Apelamos también a la sensibilidad de la conciencia ciudadana de los 18 millones de ecuatorianos, los pueblos indígenas, los territorios de los montubios, de los afros. No puede ser el cheque para el desarrollo de este país. Ya hemos vivido 50 años de vida petrolera. ¿Cuánto han desarrollado nuestras comunidades? Ninguna. Todos están pidiendo desarrollar, pero ¿a cambio de qué? Tenemos que ser los pueblos indígenas los que tengamos que garantizar el desarrollo de todos a cambio de muerte, de contaminación del agua, de la selva, a cambio de hayamos incrementado niveles altos de enfermedades catastróficas como diabetes, como cáncer. Vamos a ver, las zonas que han vivido 50 años, eso estamos evitando. Por la cual también llamamos a la Fiscalía General de la Nación. Hemos solicitado de manera inmediata a través de derechos humanos se nos diga cómo es que 70 comuneros en un territorio productor de alimentos ahora estén declarados terroristas. Señora fiscal, póngase al orden del día. Estos son violaciones a derechos humanos. No queremos que pase lo que pasó en el 2019, quedó en el olvido. 600 ciudadanos, 600 hermanos criminalizados. ¿Cuántos fueron a la cárcel? No queremos que pase lo del 2022. 800 hermanos con procesos judiciales, hasta ahora no se ha cerrado. En esos casos, cuando pedimos, ahí nos han acusado de todo. Pero cuando vemos al orden del día sobre presiones políticas, ahí han acusado de otra manera. En este momento necesitamos evidenciar, ver que aquí hay vulneración de derechos humanos de 70 ciudadanos y de esos niños, niñas que prácticamente están viviendo en una zona de guerra.
justamente para cerrar, señora presidenta, que quede pues evidenciado de que los derechos de educación, salud para las niñas, niños, adolescentes de este territorio, pues están siendo totalmente vulnerados. Y aquí decir también el tema de salud mental. Y eso debe responder el Estado. Y justamente cuando habla de los criminalizados, exhortamos y decimos aquí a los colegas asambleístas que esta asamblea también debe hacer un pronunciamiento fuerte, porque no podemos de pronto ser insensibles y dejar a los 70 ciudadanos que están defendiendo su territorio, dejarlos en ese proceso de criminalización que en muchos de los casos se resulta ser una persecución y muchas veces termina la justicia siendo selectiva. Los verdaderos criminales no están en los territorios, están en otros espacios. Nada más de eso y muchas gracias. Quiero ser muy breve porque una de las cosas que reportaban los medios digitales es relación o aparente interés del presidente de la República con empresas mineras canadienses. Y allí mi inquietud va, digamos, en primer momento hacia usted, señor presidente de la CONAIE, respecto a qué información han logrado levantar para tener esta postura y este criterio. Porque si eso es verdad, se está poniendo al servicio del presidente a través de intereses particulares las Fuerzas Armadas en un momento de declaratoria de estado de excepción, con un enfoque puntual de las Fuerzas Armadas que es coadyuvar a la atención de la inseguridad. Y hasta donde yo sé, es una zona, de acuerdo a lo que he escuchado por una reunión previa con varios dirigentes del territorio, una zona tranquila, donde los vecinos se conocen entre ellos, donde hay un ambiente familiar, donde hay producción y donde afortunadamente, por ese mismo sentido colectivo de la vida, la inseguridad tiene mucho más complejo entrar. Es decir, las zonas donde hay un sentido colectivo, un sentido de vecindad, de hermandad, de organización, pues por supuesto que es mucho más difícil que el crimen organizado permee. Y si estamos en el marco de un estado de excepción y resulta que hay intereses mineros detrás o cercanos al presidente, las Fuerzas Armadas no pueden estar al servicio de esos intereses particulares, mucho menos en un conflicto como el que estamos ahora. Y más aún, cuando esta asamblea se pronunció en respaldo a la decisión del presidente en el marco de la seguridad. Entonces somos corresponsables de alguna forma de que no se malutilicen los recursos del Estado y mucho menos la fuerza, valga la redundancia, de las Fuerzas Armadas. Entonces mi pregunta hacia ella es, ¿cómo ustedes han logrado recabar esta información o qué información le pueden dejar a esta mesa respecto a posibles cercanías del presidente con estas empresas mineras? ¿Prosigo? Tiene el uso de la palabra, ingeniero Isa. La información nuestra que ha sido presentada y expuesta de manera pública es de manera general, a la cual solicito a la Asamblea Nacional, a ustedes, de manera inmediata, con el poder que tienen, el poder legislativo, ¿cierto? Soliciten la información, en este caso, al mismo presidente de la República y a las empresas vinculadas. En este caso, si podemos ingresar a la empresa Adventius, una de las empresas con mayores derechos mineros en el Ecuador. Está allí en la plataforma principal, ¿cierto? El grupo Novis, ¿ya? Y además de eso, el 4 de marzo, bueno, antes de aquello, los proyectos originales de Adventus tienen que ver con Curipamba, Pijilí y Santiago, que están directamente vinculados a capitales del grupo Novis. El 25 de enero de este año, ya de presidente de la República, Adventus hacen una función con Luminex. Es otra de las empresas que estarían vinculados en ese capital, en las cuales en la misma plataforma manifiestan que tienen aproximadamente 135.000 hectáreas. Con ello, el 4 de marzo, un día antes de la participación en la firma con las 6 empresas multinacionales a nivel internacional, ¿cierto? El presidente de la República se comprometió con 4.800 millones de dólares. Un día antes, el 4 de marzo, anuncia el inicio de la negociación de una nueva fusión, en este caso con Japan Organization for Metal. En este caso tendrían 2 fusiones más. Y con estas condiciones, el 5 de marzo, el gobierno nacional, el presidente de la República, en persona, firma un acuerdo en Canadá. En consecuencia, dejamos esta información de manera general, a la cual ustedes, como asambleístas, deben solicitar toda la información para que aquí se demuestre tiene o no tiene intereses, conflicto de intereses el presidente de la República. Muchas gracias. Bueno, para ser concretos y sobre todo también hay que reconocer la valentía de los ciudadanos ahora de Las Pampas y de Pueblo Quemado, como lo decían las mujeres. Ponerse frente de las armas, siendo inocentes y ejerciendo un derecho de cuidar a su territorio, no les convierte en delincuentes ni en terroristas. Eso que debe quedar bien asentado en esta tarde y en esta comisión. Y para todos los que están presentes y para quienes nos escuchan, no son terroristas, no son delincuentes. Muy concreto, eso que debe quedarse clarito para todos nosotros. Número 2, justamente nos mencionaban los compañeros y compañeras, de que realmente están sufriendo amedrentación, están sufriendo amenazas, persecución. Y ahí sí debo decirle al señor defensor del pueblo que está aquí, la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. Bueno, cuando usted intervenga nos informará qué está haciendo la Defensoría del Pueblo, porque ahí en la sentencia dice claramente que debe estar dando seguimiento al cumplimiento de esa sentencia, incluso en territorio.
Porque lo que están ahora denunciando los ciudadanos, realmente, miren, venir acá a la asamblea, y claro, con ese rechazo también total a las autoridades que no están presentes, pero esperamos que usted, como Defensoría del Pueblo, pues también nos informe y se procede inmediatamente, porque dentro de sus competencias también está dar cumplimiento y proceder a suspender a través de una presencia de unas garantías constitucionales, jurisdiccionales, a la Defensoría del Pueblo, porque como la palabra lo dice, Defensoría del Pueblo. Que quede claro esto acá en la comisión, de que lo que han venido el día de hoy a exponer y a denunciar, y también reconocer a los dirigentes, a los líderes de la organización CONAIE, este trabajo, ¿quién lo debe hacer? Ellos lo están haciendo, porque están ahí en contacto con los territorios. No puede ser posible que estén más de 70 ciudadanos criminalizados, y repetir, que este proceso, que no quede en un escuchar nada más, que no quede en una comparecencia, que no quede de pronto en un discurso, sino que debamos proceder como asamblea, exhortar al presidente de la República el retiro inmediato de los militares y la fuerza policial, y aquí también dejar claro, nosotros en la Asamblea Nacional hace semanas atrás respaldamos su trabajo a las fuerzas militares, a la policía, claro que sí, pero que luchen contra la delincuencia, la verdadera delincuencia, contra el verdadero crimen organizado que existe, pero no utilizar los recursos públicos para acechar y violentar a los ciudadanos que están defendiendo sus territorios. Repetimos, que no se malentienda de pronto, porque a veces ya se nos dice que estamos de pronto rechazando el trabajo de las Fuerzas Armadas. Lo decimos claramente, no a la violencia, a la criminalización y a la represión brutal que están haciendo en territorios de pueblos y nacionalidades. Pero sí decirles, vayan y persigan a los verdaderos delincuentes que sí están y continúan todavía asesinando y robándonos al país. Nada más, señora presidenta, dejar claro este tema y escuchar al defensor del pueblo, porque sí es importante que esté cumpliendo sus funciones en cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Muchas gracias.